Imagínate dedicar más de 20 años de tu vida a estudiar una sola cosa, aprender cómo piensan los secuestradores, cómo eligen a las víctimas, cómo negocian, cómo presionan a una familia, cómo utilizan el miedo y sobre todo, cómo lograr que una persona secuestrada vuelva a casa. Ahora imagina convertirte en uno de los mejores en ese trabajo, haber participado en decenas de negociaciones, entrar en situaciones donde una palabra equivocada podía costar una vida, enseñar a empresarios y familias qué hacer para evitar convertirse en víctimas. Y entonces, una tarde recibes una llamada, te levantas de la mesa, sales de un restaurante, subes a una camioneta y nunca vuelves. Esto no es el argumento de una película, ocurrió en México. Y el hombre que desapareció se llamaba Félix Batista. En 2008, Félix Batista tenía 55 años, era cubano-estadounidense, ex mayor del ejército de los Estados Unidos y llevaba décadas trabajando en seguridad y manejo de crisis. Pero había una especialidad por la que era particularmente conocido: los secuestros. Batista trabajaba como consultor y negociador. Cuando una persona era secuestrada, su trabajo no consistía en derribar puertas ni perseguir delincuentes. Su principal herramienta era algo mucho más sencillo y al mismo tiempo mucho más difícil de dominar: la palabra, escuchar, esperar y negociar. Comprender cuando una amenaza era real, cuando alguien estaba mintiendo, cuando había que hablar y cuando el silencio podía ser más útil. Su experiencia era enorme. Fuentes de aquellos años hablaban de aproximadamente 300 casos de extorsión y alrededor de 90 secuestros en los que había asesorado. Otros reportes situaban el número de secuestros cerca de 100. Había trabajado en diferentes países de América Latina. Había tratado casos relacionados con algunos de los grupos criminales más peligrosos de la región. Era, en otras palabras, el hombre al que llamabas cuando alguien había desaparecido. Pero en diciembre de 2008 ocurrió algo que nadie había imaginado. Esta vez, el desaparecido sería él. Batista llegó al estado de Coahuila. Durante aquellos días estuvo en Torreón y Saltillo impartiendo charlas relacionadas con seguridad, prevención de secuestros y manejo de crisis, frente a empresarios y personas preocupadas por la violencia. Explicaba precisamente aquello que llevaba años estudiando: cómo disminuir los riesgos, cómo detectar amenazas, cómo reaccionar y cómo no convertirse en una víctima. Pero había otra cosa ocurriendo aquellos días. Algunos reportes posteriores señalaron que Batista también habría estado relacionado con los esfuerzos para conseguir la liberación de una persona secuestrada en la región. Y ese detalle vuelve lo ocurrido después aún más inquietante. Porque llegó el 10 de diciembre de 2008 y Batista fue a comer a un restaurante en Saltillo. Parecía una reunión normal, hasta que comenzó a sonar su teléfono. Una llamada, después otra, conversaciones breves. Algo estaba sucediendo, y aquí aparece uno de los detalles más extraños de toda la historia. Según una reconstrucción publicada posteriormente por The Washington Post, antes de salir, Batista dejó algunas de sus pertenencias con las personas que estaban en la mesa, y habría dejado también números de contacto, como si sospechara que algo podría ocurrir. Entonces salió. Afuera había un vehículo. Lo que ocurrió exactamente durante los siguientes segundos continuó siendo objeto de versiones diferentes. Algunos primeros reportes hablaron de hombres que lo obligaron a subir, pero autoridades locales dijeron que no encontraron señales de violencia. Otra reconstrucción sostuvo que Batista entró voluntariamente al vehículo y después la camioneta se alejó. Y Félix Batista desapareció. Piénsalo por un momento. No estamos hablando de alguien que desconociera los riesgos. Era exactamente lo contrario. Si una persona podía reconocer una situación peligrosa, probablemente era Félix Batista. Conocía los métodos, las amenazas, las negociaciones. Había pasado años enseñando a otras personas qué hacer ante aquello que estaba ocurriendo. Y por eso surge una pregunta inevitable: ¿por qué salió del restaurante? ¿Conocía a la persona que lo llamó? ¿Creía que estaba ayudando a alguien? ¿Sabía quién estaba en aquella camioneta? ¿Pensaba que podía controlar la situación? ¿O comprendió perfectamente el peligro y decidió salir de todas maneras? No lo sabemos. Y posiblemente ahí comienza el verdadero misterio. Su desaparición fue reportada rápidamente. Las autoridades mexicanas fueron informadas. También el FBI. La noticia comenzó a aparecer en medios internacionales y el titular parecía imposible: experto antisecuestros, secuestrado en México. Pero había un problema. Batista había pasado años negociando secuestros. Sabía cómo funcionaba. Normalmente después de una privación de la libertad existe algún objetivo: dinero, presión, información, venganza, algo.
Sin embargo, públicamente no apareció inmediatamente una explicación clara que permitiera comprender qué buscaban quienes se lo llevaron. Los días comenzaron a pasar, después las semanas, y el hombre que tantas veces había ayudado a buscar personas, ahora necesitaba que alguien lo encontrara a él. Meses después, ocurrió algo que parecía abrir una puerta. En 2009, autoridades federales detuvieron en Veracruz a un hombre que fue identificado públicamente por la Secretaría de Seguridad Pública como uno de los presuntos participantes en el secuestro de Batista. Parecía que finalmente podían aparecer respuestas. ¿Quién había ordenado llevárselo? ¿Y por qué? ¿Qué ocurrió después de aquella camioneta? ¿Dónde estaba Félix? Pero las respuestas que podían cerrar la historia nunca llegaron públicamente. Un año después de su desaparición, la prensa mexicana seguía describiendo su paradero con una sola palabra: misterio. Y los años continuaron pasando. Cuando esta historia aparece hoy en internet, casi siempre se cuenta de la misma manera. El experto estadounidense viajó a México para enseñar cómo evitar un secuestro y terminó secuestrado. Y sí, la ironía es estremecedora, pero creo que quedamos solamente con esto sería desperdiciar la verdadera historia. Porque Félix Batista no desapareció porque fuera un ingenuo. No desapareció porque ignorara los riesgos y precisamente lo inquietante es lo contrario. Sabía muchísimo sobre ellos. Y eso nos enfrenta con algo que los seres humanos nos cuesta aceptar. Nos gusta pensar que el conocimiento nos dará control, que si aprendemos suficiente, que si trabajamos suficiente, si somos suficientemente cuidadosos, podemos evitar que ciertas cosas no nos ocurran. Pero la vida jamás firmó ese contrato con nosotros. Un médico puede enfermar, un bombero puede quedar atrapado en un incendio, un psicólogo puede atravesar una crisis emocional, un asesor financiero puede perder dinero y un hombre que dedicó décadas a estudiar secuestros puede desaparecer. Eso no vuelve inútil al conocimiento, sino lo contrario. Aprender disminuye riesgos, la experiencia nos prepara, la prudencia importa. Pero existe una diferencia enorme entre estar preparado y creer que somos invulnerables. Batista conocía el peligro, probablemente mejor que casi cualquiera sentado frente a él durante aquellas conferencias, y aún así, el peligro llegó. Muchas veces vivimos pensando: cuando tenga suficiente dinero estaré tranquilo, cuando conozca suficiente no podrán engañarme, cuando tenga experiencia dejaré de equivocarme, cuando tenga todo bajo control entonces podré vivir. Pero ese día nunca llega, porque quizá uno de los grandes engaños de nuestra mente es creer que algún día tendremos el control absoluto. No lo tendremos. Podemos decidir muchas cosas, podemos prepararnos, podemos aprender, podemos cuidar a quienes amamos, podemos observar mejor, pero siempre existirá una parte de la vida que permanecerá fuera de nuestras manos. Y quizá la sabiduría no consiste en eliminar esa incertidumbre. Quizá consiste en aprender a vivir sabiendo que existe. Quiero que regreses por un instante a aquel restaurante. 10 de diciembre de 2008. Una mesa, varias personas conversando, un teléfono que suena. Félix Batista escucha, se levanta, deja la mesa, camina hacia la salida. Durante más de 20 años había sido el hombre que esperaba al otro lado del teléfono cuando alguien era secuestrado. Había escuchado amenazas, había negociado, esperado, había ayudado a otros a regresar a casa. Pero aquella tarde, la llamada era para él. Batista cruzó aquella puerta y su historia quedó detenida ahí. No sabemos exactamente qué pensó durante esos últimos minutos. No sabemos si sintió miedo. No sabemos si creyó que regresaría en unos minutos. Ni siquiera sabemos con certeza por qué decidió subir a aquel vehículo. Lo único que sabemos es que después de ese momento, Félix Batista desapareció. Y quizá por eso su historia sigue inquietándonos tantos años después. No solamente porque un experto antisecuestro terminó siendo víctima de aquello que conocía mejor que nadie, sino porque nos recuerda algo mucho más cercano. Puedes conocer el peligro y aún así encontrarlo. Puedes prepararte para la pérdida y aún así sufrir cuando llegue. Puedes estudiar la vida durante décadas y aún así habrá cosas que jamás comprenderás. Así que aprende, prepárate, cuida los tuyos, sé prudente, pero no desperdicies tu vida esperando el día en que finalmente tengas todo bajo control, porque quizá ese día nunca existió. Félix Batista pasó buena parte de su vida intentando devolver personas desaparecidas a sus familias. Y desde aquel 10 de diciembre de 2008, queda una pregunta que nadie ha podido responder. ¿Quién iba a traer de regreso al hombre que sabía cómo traer de regreso a los demás? Espero les haya gustado. Gracias por escucharme. Saludos.